Decía que gracias por acudir a esta comparecencia y quiero comenzar con un saludo propio de este tiempo, ¿no? Decir con el resucitado: la paz esté con vosotros, ánimo, no tengáis miedo. Y dirigido especialmente este saludo de paz a todas las familias que han perdido a seres queridos en estos días. Algunos a causa del coronavirus, otros con coronavirus y otros por otras circunstancias, pero que sin embargo a causa de la pandemia tampoco han podido despedir como hubieran querido a sus seres queridos. A todos ellos palabras de pésame y de esperanza, sobre todo de esperanza, porque los difuntos no están en el pasado, sino en el presente y el futuro de la vida eterna. Como decía ayer el ministro Ábalos, un pésame sin esperanza es solo dolor. Por eso el saludo de la Pascua, el saludo de la paz del resucitado, sin que arranque las lágrimas de los ojos de tanta gente, quiere poner esta esperanza que sin duda yo creo que es el núcleo de lo que los creyentes, de lo que la Iglesia puede ofrecer en esta hora. Jesucristo ha resucitado y fundamenta nuestra esperanza y desde ella todas las esperanzas. También una palabra de gracias a todos los que trabajan y sirven, el personal sanitario, las personas que trabajan en los servicios de limpieza, los que trabajan en tantos lugares y ámbitos que hacen posible que la vida pueda continuar en la alimentación, en tantos y tantos servicios distintos. ¿Se oye? ¿Sigue oyendo o no? Sí. Decía que gracias a todos. Vamos a esperar un momento a ver si podemos hablar con ellos y le pedimos que nos... A ver, dame instrucciones, Josécho. A ver, don Luis, no sé si nos oye, pero yo sí. Creo que le oímos. Yo sí. Yo os oigo bien. Nos hemos perdido, ha habido un momento que se ha bloqueado, se ha perdido la conexión o se ha bloqueado la imagen. Entonces, estábamos en el mensaje que estaba haciendo el saludo, había citado a Ábalos y estaba en ese saludo inicial de pésame con esperanza. Sí, muy bien, pues insisto en lo que os estaba diciendo, ¿no? La paz que esté con vosotros, la paz del resucitado, que da consuelo y esperanza. Decía que un pésame sin esperanza es solo dolor, pero que la esperanza que funda todas las esperanzas nos hace mirar a los difuntos no como quien está en el pasado, sino como quien vive en el presente y el futuro de la vida eterna. También estaba agradeciendo a todos los que trabajan y sirven en los diversos ámbitos de la vida social en estos días, desde los hospitales, los supermercados, las farmacias, los kioscos, los servicios de limpieza, los medios de comunicación, los medios de transporte y tantos que en tantos lugares están corriendo incluso riesgos para servirnos a todos. Permitidme también una palabra especial de agradecimiento a presbíteros, laicos y consagrados. La Iglesia, yo creo que está respondiendo con generosidad, singularmente a través de la acción de las cáritas parroquiales y diocesanas, con la presencia de la vida consagrada en residencias de mayores y servicios sociales, con tantos laicos que se suman a iniciativas de instituciones y organizaciones eclesiales y también que participan, como tantos, en organizaciones no gubernamentales, en asociaciones civiles o simplemente en la cercanía a los vecinos. Gracias a todos los ciudadanos que estamos quedándonos en casa para tratar de parar la extensión de esta pandemia. Gracias por la creatividad pastoral, por la cercanía de la Iglesia y por esta eclosión de la Iglesia doméstica en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros hogares. Quiero dirigirme especialmente a tres sectores de la población en este momento: a los niños y a los jóvenes, que quizás los más pequeños como sin darse cuenta, los adolescentes y jóvenes seguramente con otro tipo de preocupaciones, se dirigen hacia un futuro
incierto, en el que seguramente los niveles de vida ganados por sus abuelos y por sus padres difícilmente van a poder sostenerse. Niños y jóvenes que creo que es bueno que oigan a la entrega, al trabajo que se les va a pedir también a ellos, a esta generación. No adelantamos mucho, quizás ofreciéndoles solo palabras de rebajar sus esfuerzos, sino al contrario. Creo que tenemos que dirigirnos a ellos con toda la cercanía, con toda la ternura, con todo el ánimo, para decir que juntos es posible abordar todas las situaciones, pero es bueno hacer a los jóvenes también una llamada al sacrificio. También quiero dirigirme a las residencias de mayores. En estas residencias hemos dejado allí a nuestros mayores a lo largo de todos estos años, por las situaciones de la propia vida económica, por las situaciones de trabajo en nuestras propias familias. Cada vez más personas van a las residencias de mayores. Luego hemos visto cómo a muchas de ellas ha llegado la infección del COVID-19. Muchas se han visto en dificultades porque no han podido hospitalizar a los primeros enfermos y luego se les ha exigido a veces la hospitalización o un tratamiento como si fuera un hospital en las propias residencias. Por eso una palabra de ánimo, de agradecimiento a tantos y tantos trabajadores en las residencias para personas mayores. Y desde ahí seguro que todos tenemos que hacer una reflexión sobre la atención y el cuidado a las personas mayores. Y cómo no, también decir una palabra a los que tienen miedo, a tantos y tantos que en medio del asombro por la situación, de la confusión por lo que vivimos, ven cómo en algún rincón de su corazón, en alguna de las largas horas en las que estamos en casa, aparece el miedo. ¿Y qué es lo que vence al miedo en un niño pequeño? La presencia de sus padres, la presencia de su madre, tantas veces de una manera singular. Es decir, la confianza en alguien más grande, en alguien que uno piensa que me ama infinitamente. También esta es una buena noticia de parte de la Iglesia. Hay alguien cuya presencia está a nuestro lado, alguien más grande que nos ama infinitamente y que nos dice en Pascua: no tengáis miedo. Un segundo momento de esta intervención quería reflexionar sobre lo que está en juego. La crisis que vivimos es sanitaria y económica, pero también es política y de sentido. Política no en el sentido de las pequeñas luchas políticas a las que estamos tan acostumbrados en nuestra nación, sino política en el sentido más noble y más profundo. Nos vemos abocados a pensar cómo organizar el común en eso que estamos dando en llamar la nueva normalidad. Cómo organizar ahora la salida, la desescalada de toda esta situación de confinamiento, pero sobre todo cómo organizar esta nueva normalidad que precisamente acentúa la palabra nueva y pone en cuestión la normalidad hasta ahora vigente. Y claro, para poder organizar el común hace falta tener una perspectiva, un sentido, un significado de lo que hacemos. Por eso la crisis que vivimos, que es sanitaria y que es económica, es política y también es una crisis espiritual, en el sentido más amplio de esta expresión, una crisis de sentido, en el que están en juego, es evidente, la vida, los enfermos, está en juego la libertad. Lo estamos viendo en esta tensión que se produce entre la seguridad y la libertad, entre las razones sanitarias y la vida de la libertad de los ciudadanos. Está en juego la verdad ante la confusión, las falsas noticias, la llamada fuerte de la realidad. Cómo no, el bien común, basado en la justicia, la solidaridad y el principio de subsidiariedad. Y el significado. ¿Cuántas veces se ha planteado en estos días qué pinta Dios en todo esto? ¿Qué pintamos los creyentes? ¿Qué pinta la Iglesia? En mis reflexiones de estos días pienso que el misterio, ese misterio innombrable al que los cristianos damos el nombre, Jesús, Padre, Espíritu, no nos ahorra estar en pie delante de lo que sucede. Al contrario, nos llama desde lo que sucede. La única condición
para siempre verdaderamente religiosa es vivir intensamente lo real y descubrir en lo real una llamada nueva que nos invita a caminar hacia ese misterio al que cada cual desde su fe nombra de una manera, hacia el misterio de Dios nuestro Padre, abrazando todas las circunstancias a través de las cuales nos hace pasar esta historia sorprendente de salvación que se va escribiendo al mismo tiempo que vivimos las historias cotidianas. Constatamos también, y con esto termino esta parte de lo que está en juego, constatando que la pandemia global acelera el cambio de época en el que ya estamos. Es algo paradójico. Parece que el mundo se ha parado y, sin embargo, parado el mundo, se acelera el cambio de época. Y vivimos en el interior de la Iglesia también una llamada a acelerar la transformación de nuestra forma de atención pastoral, la conversión pastoral a la que tantas veces se refiere el Papa Francisco. Para acabar, quisiera comentar con todos ustedes una mirada hacia el futuro. La crisis de salud no ha terminado y la crisis económica acaba de comenzar. Y en medio de esto, una encrucijada hacia esa nueva normalidad. En medio de esta encrucijada, Vida Nueva publicaba la semana pasada el plan para resucitar del Papa Francisco. Y en ese plan para resucitar me llama la atención una expresión de Francisco: abrir una rendija, la rendija por la que podamos entrar o salir hacia esa reconstrucción de la sociedad, del común, de nuestra forma de vivir en tiempo de pandemia en el que la crisis de salud no ha terminado y en tiempo de pospandemia en la que la crisis económica, comenzada ya, seguramente nos muestre sus caras más difíciles. Este es un tiempo propicio para animarnos a una nueva imaginación de lo posible, decía Francisco, en el realismo que solo el Evangelio nos puede proporcionar. Es lo que está en juego, yo creo, en esta transición hacia una nueva normalidad, el estilo de la nueva transición. El otro día, don Ricardo Blázquez, arzobispo de esta diócesis de Valladolid, desde la que os hablo, nos decía que había que recuperar el espíritu de la transición. Seguramente, además de recuperar ese espíritu, tengamos que adentrarnos en un estilo de la nueva transición, en el que las 4 referencias que habitualmente hace el Papa Francisco pueden ayudarnos. El tiempo es superior al espacio. Lo hemos visto en estas semanas, cómo las autoridades sanitarias nos han invitado a ganar tiempo, porque el espacio de los hospitales es menguado. También en la organización política, en este momento que vivimos y el que se avecina, el tiempo, los proyectos a medio y largo plazo, el responder a las urgencias del presente con una perspectiva de tiempo largo, es superior a los espacios de querer ganar poder. La realidad, lo que está gritando la realidad en la situación concreta de las personas, de las empresas, de las instituciones, de los ambientes, es superior a la idea y sobre todo a las ideologías que pueden llenar de prejuicios. La unidad es superior al conflicto y la unidad poliédrica de la que le gusta hablar al Papa Francisco puede acoger las diferencias para hacerlas fecundas en un proyecto común. Y el todo es superior a la parte, porque esta crisis es global y aunque estemos agobiados por las situaciones de nuestra nación, no podemos perder de vista lo que ocurre en todos los países del mundo, especialmente en los más empobrecidos. Nadie se salva solo. Es una crisis global y pide soluciones globales. Nos dice Francisco, una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. Una lección que romperá todo el fatalismo, el que nos habíamos inmerso y permitirá volver a sentirnos artífices y protagonistas de una historia común
y así responder mancomunadamente a tantos males que aquejan a millones de hermanos alrededor del mundo. Quisiera informarles también de una reunión mantenida con los secretarios generales de las conferencias reunidas en el CELAM, en el que también participó el secretario de la Conferencia Episcopal Italiana. Allí se hizo este llamamiento fuerte a un trabajo común, a aprender unos de otros y a vivir también una solidaridad global que exprese la fraternidad que los creyentes ahondamos cada vez que decimos juntos el Padre Nuestro. Por eso, las referencias a Laudato Si, el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, una propuesta de familia que tenga en cuenta una antropología adecuada a la diferencia sexual y a la transmisión de la vida, y un contar con el Dios creador para poder abordar en la nueva normalidad la puesta en cuestión de algunos de los pilares en los que se estaba construyendo la normalidad del siglo XXI. Cómo mirar a la cuestión ecológica con toda radicalidad, pero al mismo tiempo no convirtiendo a la tierra en un ídolo, porque vemos que esta tierra nuestra, que esta naturaleza, produce estos virus a los que es necesario combatir, y desde ahí también nos hace caer en la cuenta de que en la mirada ecológica también hay una jerarquía en el que el hombre, la persona humana, hombre y mujer, ha de estar en el centro. También la ciencia, el paradigma tecnocrático, la convicción de que el dinero y la ciencia pueden solucionar todos nuestros problemas. Claro que es importante la ciencia, claro que es importante la financiación de toda la reconstrucción, pero seguro que no basta, y si pusiéramos solo el acento en la ciencia, en la tecnología, en el dinero, seguramente ahondaríamos en la antigua normalidad. ¿Y qué decir del individualismo? Cuando ahora somos tan conscientes de la vinculación de unos con otros, de la dependencia, interdependencia de unos de otros, el individualismo, la autonomía cerrada sobre sí misma, también debe de ser repensada. Y esa propuesta de vida y de organización social que parecía estar anclada en el derecho a tener derechos. Todos reclamando nuestro derecho a tener cualquier tipo de derechos, y ahora se nos convoca al deber, a pensar en lo que podemos hacer por los demás antes de lo que los demás hacen por nosotros, en el deber de solidaridad y de amor, en el caer en la cuenta de que todos estamos llamados a arrimar el hombro. El derecho a tener derechos no puede mantenerse sin más si no tenemos en cuenta nuestra vinculación con los demás y especialmente los empobrecidos. La pandemia del coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad, el delirio de la omnipotencia. Por eso, sacrificio, unidad, juntos, cuerpo, fraternidad. ¿Cuántas de estas palabras han salido en las alocuciones del presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, en cada fin de semana en el que se ha venido dirigiendo a los españoles? Recuerdo, por ejemplo, cómo en el fin de semana del Domingo de Ramos, él citó a un poeta del siglo XIII, Saadi al-Siraj, en el que en su poema citado por el presidente decía: los hijos de Adán son miembros de un organismo, son miembros de un cuerpo, decía el presidente. Nosotros podemos decir que es verdad y que ya el apóstol Pablo lo dice, el Corintios capítulo 12, formamos parte de un cuerpo. Por eso me ha alegrado una vez más leer al filósofo Habermas en una entrevista publicada a primeros de este mes de abril, diciendo que la reconstrucción habría de contarse con el núcleo universalista de la ética cristiana del amor. Él, como saben, no es creyente, confesante, pero lleva tiempo desde su diálogo con Benedicto XVI, abriendo el coloquio, el diálogo entre la fe y otras formas de conocimiento o de sentido. Él reivindica ahora el núcleo universalista de la ética cristiana del amor. Todos los creyentes, dice Habermas,
forman una comunidad universal y a la vez fraternal, y cada uno de sus miembros merece un tratamiento justo, teniendo en cuenta su individualidad única e inconfundible. Por eso, amigos, nosotros nos hacemos en primer lugar en el interior de la propia Iglesia una llamada a dar un paso adelante de generosidad. Por eso la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española ha sugerido a los obispos de toda España que cada cual vea en su diócesis la manera de proponer en primer lugar a su presbiterio, a los sacerdotes, la entrega de una parte de nuestro sueldo o de una aportación fija durante un tiempo determinado para poder desde ahí invitar a la comunidad cristiana a que pueda sumarse también esta iniciativa, y luego desde la iniciativa de los obispos y su presbiterio y de la comunidad cristiana hacer también una llamada a toda la sociedad para que este dinero recaudado fuera destinado a ayudar a quienes más sufrirán las consecuencias de la crisis económica en la que nos está sumiendo la paralización de la vida económica. Por eso, amigos, palabra de paz, palabras de reflexión y de sentido para resucitar, y palabras también de llamada a dar un paso adelante de comunión cristiana de bienes, de corresponsabilidad y de solidaridad en este momento tan singular, doloroso, pero al mismo tiempo de fuerte llamada que nos está tocando vivir. Estoy a disposición de todos ustedes para las preguntas que quieran realizarme. Muy bien, pues vamos por orden de dedo, eso es bastante. Si te parece, ya puedes hablar. Muy bien, ¿se me escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, me alegro de que todos estéis bien. En segundo lugar, quería, como todos le conocimos, recordar a los que no lo sabéis que hace unas semanas falleció Pepe Martínez de Velasco, que fue el histórico corresponsal de Religión de EFE, y bueno, creo que es un buen momento también para recordarle aquí. Y luego, pues, agradeceros el detalle de la rueda de prensa, la verdad. Y dos maneras, aunque creo que habrás hecho algún cálculo, el número de sacerdotes o religiosos que han fallecido por esta causa. En segundo lugar, pues con todo lo que se ha hablado de algunos problemas que ha habido con la presencia de la policía en alguna Eucaristía, los problemas que ha podido haber, se ha hablado con el gobierno de esto, hay alguna postura en común nueva, hay algún posicionamiento que va a tener la Conferencia Episcopal respecto a esta problemática. Y después, respecto a lo último que has dicho, Luis, sobre lo que va a proponer la Ejecutiva, ¿se va a proponer algún tipo de cantidad? ¿O la Conferencia Episcopal va a proponer algún tipo de cantidad, aunque luego cada diócesis sea la que decida lo que va a hacer? Gracias. Sí, respecto de lo primero, aunque nos es difícil saber todos los datos, pero nosotros desde las informaciones que hemos recibido podríamos hablar en torno a unos 70 sacerdotes diocesanos, sacerdotes de la vida religiosa que tienen encomienda pastoral, que han podido fallecer en España en este tiempo de una u otra manera vinculados al ejercicio del ministerio. Pero luego hay muchos otros sacerdotes mayores que han fallecido en residencias, en casas de religiosos y también, por tanto, también de religiosas de la vida consagrada. Yo, pues, de lo que conozco en la ciudad de Valladolid, pues hay unos cuantos, tanto religiosos como religiosas, o algún sacerdote ya jubilado que ha fallecido y que seguramente su fallecimiento ha estado vinculado a esta enfermedad. No tenemos todos los datos, pero quizás por ahí podríamos confirmar, desde datos que hemos recibido desde las delegaciones de medios de comunicación social de cada diócesis, pues sí que creo que podemos movernos entre 65 y 75 fallecidos que en el ejercicio normal de su ministerio, o especialmente después aquellos que han estado más cerca de personas contagiadas, ¿no? Antes de que se produjera el confinamiento y después en la presencia en diversos lugares donde las posibilidades de contagio eran mayores. Respecto a la cuestión del culto, yo primero quiero decir que los templos en muchos lugares de España han estado cerrados, prácticamente todos los templos han estado cerrados.
pero la Iglesia se ha mantenido abierta. Creo que es importante resaltar este aspecto. Una cuestión es el templo y otra cosa es la vida de la Iglesia. En los templos, incluso aquellos que han permanecido abiertos, las personas que han podido entrar han sido mínimas, a veces se han mantenido abiertos como un signo de esperanza, sin más, pero la Iglesia ha estado abierta a través de una creatividad pastoral extraordinaria. Ciertamente, entre las cuestiones confusas de esta época ha sido el propio decreto de alarma en la redacción de los artículos 7 y 11. El artículo 11 permite la realización del culto. No podría ser de otra manera, porque incluso en la ley del año 81, en el que se regula los estados de alarma, de excepción y de sitio, incluso en el estado de excepción, que no es el caso, pero a mayor abundamiento en el caso de estado de alarma, el artículo 16 de la Constitución, que es el que regula la libertad religiosa y la libertad de culto, ni siquiera en el estado de excepción puede suprimirse. Porque si vemos esa ley orgánica, vemos que los artículos que se ponen en suspenso en el estado de excepción es a partir del artículo 17, es decir, el artículo 16 que habla de la libertad de culto no entra. Lógicamente, en el decreto de estado de alarma, el artículo 11 reconoce esta situación. Pero es verdad que el artículo 7, al enumerar las posibilidades de salir de casa, no decía explícitamente la posibilidad de salir para el culto. Nosotros desde el principio hemos llamado a quedarnos en casa, pero al mismo tiempo hemos pedido a los sacerdotes que celebrasen la liturgia e incluso que, si era posible, se dejasen las puertas de los templos abiertas como este signo de esperanza. Como esto generó, sobre todo en los momentos más duros de explosión de la pandemia, la última semana de marzo, primeros días de abril, algunas situaciones de confusión o de dificultad con personas que salían a la calle, progresivamente nuestros templos se fueron cerrando, aunque los sacerdotes celebrásemos dentro del templo la celebración de la Eucaristía, o si no en nuestra propia casa, si no vivíamos al lado del templo. Nosotros queremos que para este tramo final del estado de alarma y sobre todo para la progresiva salida de los ciudadanos, clarificar con el propio gobierno la situación del culto, queriendo dar una importancia grande, como os decía en mi reflexión primera, al significado de la dimensión espiritual, de la presencia de la fe y por tanto de la celebración de la propia fe. Para los cristianos, para los católicos, la Eucaristía tiene tanta importancia que, aunque por supuesto siguiendo todas las recomendaciones de distancia física, todas las recomendaciones de protección, el culto progresivamente pudiera volver a nuestros templos. Y este es nuestro deseo en estos días, de poder conversar tanto a escala del gobierno central como también en la relación con las delegaciones del gobierno y con las comunidades autónomas, para poder hacer esto sin dar pie a situaciones problemáticas, a intervenciones de la policía, a conflictos en la interpretación del artículo 7 y del artículo 11. Desde la afirmación, que yo quiero reiterar y que ya la hice precisamente en tu medio, Jesús, de que en la actuación de la policía interrumpiendo un acto de culto ya comenzado, me parece claramente desmedida y que no se corresponde ni al artículo 11 del Real Decreto que regula el estado de alarma, ni tampoco respeta el artículo 16 de la Constitución española. Respecto de la última cuestión, esta sugerencia que nosotros hacemos a los obispos y a sus respectivos presbiterios es para que pueda ser reflexionada en cada diócesis. No marcamos ninguna cantidad concreta. Pensamos que este tiene que ser un gesto vivido de manera libre, de manera voluntaria. Damos ahí alguna pista de que puede ser alguna aportación, o bien en un momento dado o de manera periódica a lo largo de los siguientes meses, pero creemos que ha de ser cada presbiterio quien tome esta decisión. También hay que recordar que llevamos ya más de un mes, precisamente por estar los templos cerrados, aunque la iglesia siga abierta, sin que se realicen las colectas habituales, sin que muchas de las formas de recibir ingresos de nuestras parroquias se hayan podido mantener. Y por tanto también el propio pueblo de Dios, desde el obispo, el presbiterio, toda la vida consagrada de todos los fieles laicos, tenemos también que mirar nuestra propia responsabilidad a la hora del sostenimiento de la propia Iglesia, sabiendo que nuestra acción prioritaria ahora es la solicitud con los más pobres, como de hecho ocurrió
Y sí que en la campaña de Cáritas cada gesto importa, y como es también nuestro apoyo a otras iniciativas llevadas a cabo por otras instituciones eclesiales que, para poder cumplir su benemérito deber asumido de ayudar a los demás, necesariamente necesitan ser ayudadas por la corresponsabilidad de todos. Tenía una pregunta, Fran Otero. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad, Fran Otero de Alfa y Omega. Quería, don Luis, preguntarle, bueno, se ha hablado mucho durante estas últimas semanas, sobre todo cuando los hospitales estaban más colapsados, de la posibilidad de que hubiese personas mayores a las que no se les diese posibilidad de acceder a determinados recursos como respiradores o UCIs. No sé qué opinión o qué reflexión hace la Iglesia sobre, bueno, el Papa ha hablado en muchas ocasiones de descarte, ¿no?, de los mayores, ¿no? Sí. Quería preguntarle una reflexión sobre esto y una segunda cuestión. Hace también unos días pedían desde la Conferencia Episcopal que hubiese más equipos de protección, evidentemente, para los médicos, para que pudieran desarrollar su labor, pero también para que personas familiares pudieran despedirse en condiciones de aquellos ancianos. No sé qué me puede decir de eso. Gracias, Fran. Respecto de la primera cuestión, ya al referirme en mi primera intervención a las residencias de las personas mayores, de alguna manera ya hacía de manera implícita en referencia a lo que me planteas. Yo creo que ha sido un momento en el que los propios sanitarios se han visto desbordados y han vivido también su toma de decisión como un verdadero drama personal. Yo primero quiero reconocer la situación confesada por médicos, por enfermeros y enfermeras, por todo el personal alrededor del hospital, de la situación de verdadero drama, es decir, drama de su propia libertad, que han vivido al verse desbordados por una situación, sobre todo, insisto, los últimos días de marzo, primeros días de abril, en el que las unidades de cuidados intensivos estaban desbordados, en el que no había respiradores, y entonces desde ahí ha habido este verdadero drama. Ante este drama, que pone encima de la mesa una cuestión ética, yo creo que sí que hay algo que podemos decir, ¿no?, afirmando lo que el Papa Francisco dice de no considerar a los ancianos como colectivo o a cualquier otro colectivo solo por formar parte de ese grupo como un grupo de descarte, sino la importancia de mirar a cada persona, a cada sujeto. Luego, es verdad, puede provocarse una situación en la que la carencia de medios obligue por la fuerza misma de la realidad a tener que tomar decisiones. Lo que éticamente es inaceptable es pensar que esa decisión se tome sin más por mirar el documento nacional de identidad. Porque, como dicen los viejos aforismos de la medicina, no hay enfermedades, sino enfermos, y cada enfermo tiene que ser mirado en su propio rostro, en su propia situación. Esto ha provocado también que muchos mayores de residencias de ancianos, por el mero hecho de ser mayores, ni siquiera ya fueran llevados al hospital, por esa propia situación de dificultad en la que se encontraban nuestros hospitales. Y entonces se ha producido algo realmente tremendo. Y es que, por lo menos en el hospital, incluso aquellos que no eran llevados a las unidades de cuidados intensivos, en la habitación del hospital eran sedados, tenían la posibilidad de recibir algunos calmantes, pero las mayores que quedaron en la residencias que no están preparadas para ser hospitales, porque no son hospitales, pues no tuvieron en aquellos días ni siquiera este tipo de tratamiento paliativo, con lo cual ha habido algunas muertes que, además de ser en soledad, han sido en el terrible agobio, en la tremenda angustia de un sentirse ahogar por las consecuencias de esta enfermedad. Yo creo que el cuidado de los ancianos, el cuidado de los niños y la despedida de los difuntos marcan una civilización. A lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, lo que ha sido matriz de civilización ha sido precisamente estas cuestiones. Cómo se acoge y se trata a los mayores, cómo se despide a los difuntos y se acompaña y se vive el duelo, cómo se trata a los niños.
Fíjense que precisamente esta pandemia está poniendo muy encima de la mesa, como una reflexión indispensable para la nueva normalidad, qué hacemos con los niños, desde su acogida en el vientre materno hasta su desarrollo, en su crecimiento, su educación, qué hacemos con los mayores. Yo recuerdo, estuve en Venezuela a primeros de enero y el otro día en el diálogo con los secretarios generales de las conferencias episcopales, una de las preguntas que más me hacían los secretarios generales del CELAN era esta cuestión, la cuestión de los mayores, porque todavía en Iberoamérica existe este cuidado especial y respeto a los mayores, no digamos en África, a la hora de ser cuidados en las propias casas, y les cuesta muchísimo pensar que haya que llevar a los mayores a residencias. Nosotros vivimos en otra situación, en otras reglas del juego económicas, en otra comprensión de la familia, con sus pros y con sus contras. Pero no cabe duda de que esta cuestión de los mayores merece ser repensada, y las cuestiones éticas que se plantean siempre en la vida de la medicina, en la vida de la sanidad, pues que también merecen muchísimo la pena ser tenidas en cuenta. Ahora ha sido situaciones dramáticas, muchas veces en situaciones de superación, pero en otros momentos más serenos puede tener importancia que lo tratemos. Evidentemente, por esto mismo que estoy diciendo, tantas personas han deseado recibir el consuelo religioso, el consuelo espiritual en sus últimos momentos. Y esto ya prácticamente se ha normalizado en nuestros hospitales. Pero también al principio seamos comprensivos por la situación tremenda que se vivió en los momentos más duros de esta crisis, pues los capellanes en muchos hospitales no podían acceder a los lugares donde estaban los enfermos, precisamente por carecer de instrumentos de protección. Si carecían de protección los profesionales de la salud, pues podemos imaginar lo que podía ocurrir también con los capellanes. Pero, insisto, la manera de despedir a los difuntos, la contemplación de todas las dimensiones, sobre todo cuando ya la ciencia se rinde, cuando dice ya no es posible la curación de esta persona, entonces ese es otro tipo de curación, que es la curación espiritual, el consuelo de la fe, el consuelo del sentido, adquiere toda su importancia. Nuestra sociedad secularizada seguramente también tendrá que pensar en estas cuestiones. Visto que tenía una pregunta Alfonso y luego Laura. Alfonso Río, me parece, ¿no? Y Alfonso Río, de Palabra. Buenos días. Buenos días. Quería preguntar, volviendo al asunto de la celebración litúrgica, ahora cuando la desescalada comience, en fin, no sabemos cuándo, pero empezará en algún momento, ¿tienen ustedes previsto ya algún modo de acoger probablemente también pues, una demanda mayor de lo habitual para la celebración de determinados sacramentos? ¿O tienen también intención, aparte de esperar a la evolución de la situación sanitaria y de las conversaciones con las autoridades, también procurar empujar, como están haciendo en algunos sitios los obispos en Alemania, por ejemplo, y en otros lugares, para que no se olvide que el culto y la libertad religiosa no son solamente una parte de la cultura, sino que también pues, una necesidad que conviene a la que conviene abrir espacio? Sí, en estos días estamos en conversaciones tanto con algunos médicos como también queremos con las administraciones públicas y entre nosotros mismos, precisamente para poder en este programa, digamos, de salida, de transición hacia la nueva normalidad, de cuidar todo aquello que se está diciendo. Claro, es que hay un gran número del pueblo de Dios que está viviendo este tiempo de Cuaresma-Pascua, en el que incluso la propia norma de la Iglesia dice comulgar al menos una vez al año en Pascua Florida, y vemos cómo la Pascua Florida avanza, y esta llamada que la propia Iglesia hace habitualmente a todos los católicos a al menos acercarse a la comunión en este tiempo, y nosotros sí que queremos ver la manera de ofrecer una respuesta, respetando las condiciones sanitarias. Por eso también estamos consultando con grupos de médicos a la hora de cuál sea
las formas de cuidado de las posibilidades de contagio mayores, desde luego teniendo en cuenta lo que luego las autoridades sanitarias en su conjunto digan para toda la ciudadanía, pero sí que deseamos, en esto por otra parte hay montones de familias que aunque cada día, porque la Eucaristía se sigue celebrando todos los días en montones de sitios, en las casas de los sacerdotes, en templos que aparecen cerrados, en monasterios de contemplativas, y entonces cada día se está ofreciendo la Eucaristía por los difuntos de todos los difuntos de este tiempo, no solo los del coronavirus, insisto en esto, porque otros difuntos por otras enfermedades tampoco están pudiendo tener las celebraciones exequiales de despedida y de esperanza ante la muerte que la Iglesia ofrece en su ritual de exequias. Y entonces todas estas familias reclaman la posibilidad de poder tener un funeral. Vivimos también tiempos de primeras comuniones, ya todas las familias tienen asumida que la celebración de las primeras comuniones no va a poder ser en mayo, seguramente tampoco en junio. Muchas diócesis hemos dado algunas pautas, poniendo ya como referencia los meses de septiembre, octubre. Entonces todo esto, sin duda, estamos dialogándolo. Muchas diócesis han dado ya algún paso, sobre todo en lo que se refiere a las primeras comuniones, pero no cabe duda que, como decía en la pregunta, nosotros queremos asegurar al pueblo santo de Dios el poder tener esa relación directa, sacramental, viva, con el resucitado, que nos llena de esperanza y que nos invita al amor fraterno, al amor que se entrega, a la solidaridad, pero eso surge de una fuente, que es la Eucaristía. Por eso es tan importante que la Eucaristía, que ahora se celebra sin pueblo, pueda progresivamente celebrarse con pueblo. Vale, ahora estaba Laura Ramírez, luego Pepe Lorenzo, no sé si luego hay alguna intervención más solicitada. Laura Ramírez después. Laura Ramírez. Buenos días, don Luis, soy Laura Ramírez de Europa Press. Quería preguntarle si tienen fecha para esa reunión con el Gobierno, que no sé si sería quizá con la ministra Calvo, con la vicepresidenta, y bueno, y en base a esas conversaciones que están teniendo con médicos, ¿qué recomendaciones les dan para poder celebrar misa, en ese proceso de desescalada? Y si ya contemplan o prevén alguna fecha para que eso se pueda hacer. Y por otra parte, sobre esa recomendación de la Conferencia Episcopal a los obispados de donar una parte del sueldo, ¿a dónde iría? ¿Dónde se destinaría este dinero? ¿Y cómo se repartiría? Muchas gracias. Sí, respecto de lo primero, no tenemos fecha de un encuentro formal, sí que hay intercambios de reflexiones, digamos, en este momento. Lo que los médicos nos están insistiendo es en las medidas de protección conocidas, ¿no? Pues nos insisten, aunque eso ya se había hecho incluso antes del estado de alarma, en que no haya pilas de agua bendita en la entrada de las iglesias, en el que la entrada de los templos se pueda ofrecer a todo el que entre la posibilidad de lavarse las manos, no la posibilidad, sino el pedir que se laven las manos, el uso de mascarillas, desde ahí pensar en una manera de ver cómo distribuir la comunión, ¿no? De tal manera que se asegure que ni el ministro que celebra la Eucaristía y que distribuye la comunión y quien lo recibe pues pueda ser cauce de contagio. El mantenimiento de la distancia física. Yo quiero subrayar en este aspecto de distancia física, aunque habitualmente se suele hablar de distancia social, pero yo creo que la distancia social, incluso estamos viendo en estos días que hay un deseo de cercanía social en la distancia física. Por eso creo que también las propias palabras nos pueden ayudar. Distancia física de unos con otros, que quiera expresar incluso con otros gestos una cercanía social. Pero evidentemente estas reflexiones actuales de médicos habrán de ser contrastadas y sometidas de alguna manera a lo que las autoridades sanitarias, que tienen la responsabilidad para toda la nación, nos puedan decir en las próximas semanas.
respecto de la cuestión de la distribución del dinero que pudiera recibirse, insisto, en la libertad de cada diócesis, pero sí que hay una referencia que sea para los que sufren las consecuencias de la crisis económica con más fuerza. Todas las diócesis, en cada parroquia hay Cáritas parroquial, en cada diócesis la agrupación de las Cáritas parroquiales forma la Cáritas diocesana, entonces ahí hay una referencia clara. Evidentemente también hay otras organizaciones eclesiales que ayudan al sostenimiento de los demás, pero quizás también pueda producirse que alguna parroquia, alguna diócesis tenga necesidades internas de funcionamiento de la propia parroquia. Piensen ustedes en montones de parroquias que hay en España con muy pocos habitantes, pero que el recibo de la luz de la Iglesia, aunque en estos días ni siquiera se haya encendido la luz, el mantener el contrato de la luz supone un mínimo que hay que pagar mensualmente u otras cosas, ¿no? Es decir, que la referencia claramente es para las necesidades sociales, económicas que están surgiendo, pero luego cada diócesis tiene que hacer el discernimiento de lo que le parezca más oportuno. Pepe Lorenzo, ahora, después Laura Daniele. Bueno, muy buenos días. Me alegro de veros bien a todos y quiero sumarme al recuerdo que ha hecho Jesús bastante de Pepe Martínez de Velasco, un viejo y conocido colega para buena parte de nosotros. Dicho lo cual, don Luis, quería preguntarle, hace unos días el Papa Francisco, en una carta remitida a los líderes de los movimientos populares, pedía sin ningún género de duda el establecimiento de un salario universal para los trabajadores más necesitados. Es verdad que dice universal, ¿no? Entonces puede parecer que lo que voy a formular ahora sea una perogrullada, pero teniendo en cuenta que en este momento en España hay ya 1 millón de trabajadores desempleados que no tienen ningún tipo de prestación, que el número de ERTES se ha perdido ya casi la cuenta de los que van, que las previsiones más suaves de los economistas hablan de que el paro volverá a estar por encima del 20% en los próximos meses, lo cual es una barbaridad. Quería preguntarle si ese salario universal que pide el Papa es perentorio para un país como España, que es el segundo más afectado, también con muertes. El salario universal o la renta básica, yo creo que yo haría una distinción. Creo que es en este momento urgente, necesario, por todas las reflexiones que acabas de hacer, referidas a las personas que han perdido su empleo u otras personas que ya se encontraban en situaciones de verdadera necesidad y que a veces su propia subsistencia tenía que ver con actividades de salida a la calle que ahora no se pueden celebrar. Otra cuestión es si esta renta básica o salario universal debe de ser de manera permanente. He de decirte que esta reflexión existía ya antes de la pandemia, ante la necesidad de adecuarnos a la revolución tecnológica, ante la presencia de las máquinas, ante las novedades. Ya bastantes economistas estaban planteando esta cuestión. Yo creo que en ese sentido la perspectiva yo creo que es diferente, porque es muy importante que las personas puedan ejercer sus capacidades con un puesto de trabajo. Es decir, que yo creo que la necesidad perentoria de una renta básica en este momento no debería ser una coartada para una especie de subsidio permanente que retirase del horizonte de las personas. Antes hablaba dirigiéndome especialmente a los jóvenes, y pensar que el poder ejercer un trabajo, el desarrollar tus capacidades, el poner en juego también lo que el trabajo significa de relación con otras personas, desapareciera del horizonte de porcentajes grandes de la población. Es decir, para concluir, en este momento, renta básica, ayuda a quienes se han quedado en paro, ayuda a quienes lo necesitan a través del instrumento que parezca oportuno, yo creo que es indispensable. Pensar en una permanencia
de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada, yo creo que este no sería un horizonte deseable a largo plazo para la organización del común. Yo creo que hay ahora unas cuantas cuestiones que, siendo urgentes en el momento, tienen el riesgo de hacerse permanentes. Ahora es urgente lo mismo un control de la población para ver quién puede contagiar o no. Y de ahí las aplicaciones informáticas, el control de nuestros teléfonos, el saber por dónde vamos y venimos. Si eso, que tiene ahora una puerta de entrada fácil por la cuestión de la urgencia sanitaria, se convierte en algo permanente, hay un riesgo para la privacidad, para la intimidad, para la libertad. Ahora, renta básica, evidente, porque hay tantas personas que lo necesitan, pero renta básica de manera permanente para hacer el juego a las exigencias del capitalismo internacional que implementa las máquinas y descarta a las personas a la hora de la realización de actividades del desarrollo de la personalidad con el propio trabajo, pues no sería seguramente lo más adecuado. Bien, estaba Laura Daniele y luego Almudena. Laura, estamos oyendo ya. Hola, bueno, muchas gracias por esta rueda de prensa tan atípica, ¿no? Pero también tan distintos a los que estamos acostumbrados a vivir. Quería preguntaros dos cuestiones, ¿no? Primero, si no sería el momento oportuno para realizar una gran campaña de marketing a nivel de la Iglesia para articular o canalizar, ¿no?, de una forma generalizada las posibles ayudas que los ciudadanos, ¿no?, bueno, cristianos o no cristianos de buena voluntad pudieran realizar a la Iglesia para que la Iglesia pudiera seguir sosteniendo toda la labor que está realizando a favor de las personas más vulnerables en estos momentos. Hace unos años, creo que el gerente de la Conferencia Episcopal presentó una plataforma, una página web, donde se podían canalizar las donaciones, incluso se podía hasta elegir la parroquia a la que queríamos que fueran destinados esos fondos. ¿No sería el momento de resucitar, por decirlo de alguna manera, esa idea, ¿no?, que se puso en funcionamiento y que creo que ha quedado en desuso? La segunda pregunta es, ¿cree usted o ve posible usted que esta crisis sanitaria haga posible por fin un gran acuerdo entre todos los actores políticos? ¿Qué pide la Iglesia a la clase política? Respecto de la primera cuestión, la Iglesia española ha vivido en toda esta Semana Santa una gran campaña, que es la campaña de Cada Gesto Cuenta, de Cáritas, con una novedad incluso de recibir donativos vía SMS, también recibiendo llamadas, pudiendo hacer transferencias, y que los datos que nos da Cáritas Española es de una satisfacción grande por la respuesta de los españoles a esta campaña. También en este momento hay una campaña de organizaciones de las misionales pontificias precisamente para una solidaridad con otros países. Yo no quisiera olvidarme de esto. Nosotros hemos vivido lo que hemos vivido con un sistema sanitario y lo estamos viviendo relativamente potente. Pensemos en Iberoamérica, pensemos en África, pensemos en tantos lugares de Asia. La solidaridad de la Iglesia española tiene también que tener en cuenta a estos países hermanos desde todos los puntos de vista. Y a la hora estamos también en este momento, ¿no?, de manera, podríamos decir, en tono bajo, haciendo nuestra declaración de la renta. Por lo menos está abierto el plazo de declaración de la renta. Podemos poner la X de la asignación tributaria y la X de otros fines de interés social. Las dos X son compatibles. En realidad es una forma de doblar la propia solidaridad. Y en la carta a la que he hecho referencia, que desde la Comisión Ejecutiva se ha remitido a todos los obispos de España, se hace también mención, Laura, de esa página donoamiglesia.es, que está activa, y como una forma concreta de invitar a la comunidad cristiana de vivir esa corresponsabilidad con su parroquia, porque existe la posibilidad de hacer el donativo incluso a la parroquia más pequeña de España. A la hora de hacer otra gran campaña, yo creo que la experiencia misma de Cáritas o de la Iglesia en todas sus instituciones
nos dice que hay un primer momento de efervescencia en las ayudas, en la solidaridad, pero que lo importante es mantener esta tensión de ayuda, sobre todo en el medio plazo. Nosotros pensamos, por ejemplo, que una manera extraordinaria de celebrar este año la solemnidad del Corpus Christi, en el que seguramente no podrán realizarse las procesiones del Corpus con la solemnidad que hemos vivido otros años, podemos vivir una procesión virtual extraordinaria con una gran campaña. Habitualmente el día del Corpus Christi es el Día Nacional de Cáritas, pues para eso, esa sugerencia que se nos hacía. Vivimos en una permanente llamada a la comunión de bienes, a la solidaridad. Ha habido en torno al Jueves Santo una campaña importante. Estamos ahora en la de Obras Misionales Pontificias. Seguramente en torno al Corpus pueda vivirse esto, pero precisamente para querer encabezar esta llamada al pueblo de Dios y a la sociedad, la Iglesia española empieza esa llamada pidiendo a los obispos y a los presbíteros que den ese paso adelante, que se sume al paso dado ya por tantas personas en este momento a la hora de ayudar a los demás. Respecto de la cuestión de la vida política, yo he hecho en mi primera reflexión decir que la crisis es una crisis política, y no lo digo, insisto, en el sentido de la crisis permanente en el que parece vivir la política española en la relación de unos con otros, ¿no?, sino en el sentido más hondo de esta expresión. La política es la manera de organizar el común, la manera institucional que una sociedad se da para organizar la vida común. Y ahora, precisamente por la parálisis a la que estamos sometidos por el coronavirus, por tantas implicaciones en la economía global, estamos llamados a hacer política, es decir, una política de organización del común, en el que los políticos españoles, unidos además a políticos de otros lugares del mundo, la pandemia es global, la respuesta ha de ser global, aunque con los acentos propios de cada nación, de cada estado, con su propia organización política, y no cabe duda de que poniendo encima de la mesa los principios tan repetidos por Francisco, la realidad es superior a la idea, la realidad del momento, la realidad de la crisis, la realidad de los hombres y mujeres en paro, la realidad de niños y jóvenes con su futuro incierto, la realidad de nuestro sistema de salud, pide que esa realidad grite y se ponga delante de las ideologías, pide que esa realidad grite y se la escuche, y desde ahí los políticos, que desde luego tienen legítimo derecho a tener sus diversas perspectivas de cómo organizar el común, se pongan de acuerdo, cada cual aporte su subrayado, pero que tengan en cuenta por una parte los datos de la realidad y por otra el horizonte del bien común de todos y cada uno de los ciudadanos, no solo los de nuestra nación, sino en una colaboración global, Unión Europea y panorama también del mundo global. Mudere, quería hacer una pregunta ahora, ya te estamos escuchando. Hola, buenos días. Soy Almudena de Servimedia. Quería ahondar un poquito en esta cuestión de los políticos, y creo, don Luis, que están los políticos españoles a la altura de las circunstancias, ahora que tanto se habla de pactos de la Moncloa, y creo que hay una reunión convocada entre el líder del PP y el presidente Sánchez hoy, si están a la altura de dar respuestas. Y luego quería también retomar pues, esa situación que está afectando a la Iglesia, pues nos está recibiendo los cepillos dominicales, la crisis está afectando a todos. He leído por ahí que incluso hay religiosas que en conventos de clausura pues, tienen problemas para comer. Si se está atajando de alguna manera esas primeras necesidades que hay en el seno de la Iglesia para que no se cierren parroquias o no se cierren conventos. Gracias. Respecto a la primera cuestión, yo creo que todos como sociedad hemos de reconocer que las primeras noticias que nos llegaron del coronavirus en China nos las tomamos muy a beneficio de inventario. Toda la sociedad es un conjunto. Nosotros mismos celebramos una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal en la primera semana de marzo. Escuchábamos, cómo no, las noticias, había llegado ya la infección a España, pero es verdad que luego la responsabilidad de la sociedad
hay que distribuirla y no tiene la misma responsabilidad cualquier ciudadano que los políticos con la información que reciben, sobre todo los que están en la gestión pública de cada momento. Entonces yo lo primero que quiero es hacer un ejercicio de comprensión de una situación que desborda. Luego, evidentemente, parece que en la situación española, por los datos que estamos viendo, por el número terrible de fallecidos, por las dificultades de los propios sanitarios, nos hablan cuando menos de una cierta descoordinación o de dificultades para estar a la altura en este momento de gestión. Y también creo que a la hora del diálogo entre los diversos grupos parlamentarios está predominando el esquema de la antigua normalidad, está predominando el esquema de poner por delante la ideología sobre la realidad, el ganar espacios que sobre el tiempo, la parte de la defensa del interés del partido que el todo. Evidentemente también aquí no es lo mismo la responsabilidad de quien está en el gobierno y los diversos grupos que conforman el actual gobierno y quien está en la oposición, pero todos seguramente tienen su responsabilidad. Por eso el llamamiento grande es a buscar juntos ese espíritu. Se hablaba del espíritu de la transición. Para muchas personas el espíritu de la transición puede estar demasiado atrás en el tiempo. El abrazo del cuadro que está en el Congreso, el abrazo de aquel tiempo, es necesario recrearle en esta hora, con un estilo para la nueva transición, para la transición hacia esa llamada nueva normalidad. Por eso, cómo no, desde lo que significa la Iglesia Católica en España, cómo no hacer un llamamiento a las instituciones, a los partidos políticos, al Congreso de los Diputados, a las comunidades autónomas, porque hagan este esfuerzo de dialogar, de poner cada uno sus propias perspectivas y de juntos hacer un proyecto en el que seguro que van a tener que pedirnos sacrificios a todos los españoles, pues que ese sacrificio que nos van a pedir los propios grupos políticos sean los primeros que realicen, sacrificando su pequeño amor propio, sacrificando sus intereses ideológicos para poner encima de la mesa un proyecto del bien común. Las necesidades, ya me he referido antes, las necesidades de parroquias y diócesis están ahí. Las comunidades contemplativas, es decir, que las comunidades contemplativas cotizan a la Seguridad Social por el régimen de autónomos. En estos días hemos hablado mucho de los autónomos. Entonces, fijaos cómo las propias comunidades de contemplativas, sobre todo aquellas que tienen más jóvenes, aquellas que tienen más nuevas vocaciones o personas menores de 65 años, tienen que cotizar cada mes por el régimen de autónomos, por el RETA. Y se encuentran, como bien dice la pregunta, con que muchas de sus actividades, de la forma de realizar algún trabajo, de vender algún producto, pues se ha interrumpido en este tiempo. Por eso esta es una cuestión que nosotros hemos querido abordar, que nos hemos puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Seguridad Social para que se tuviera también a las contemplativas, a la vida consagrada en su conjunto, en cuenta a la hora del régimen especial de trabajadores autónomos por el que cotizan. Por eso antes también he hecho referencia al portal donoamiglesia.es para también tener en cuenta esta situación de algunas parroquias. Hemos tenido también desde la Conferencia Episcopal relaciones con algunas entidades bancarias para que préstamos que tenían comprometidas parroquias o diócesis a la hora de la edificación de nuevos templos, a la hora de realizar obras de mantenimiento, pues que también hacer negociaciones para una moratoria a la hora de la devolución de estos créditos, de estos préstamos, porque el mantenimiento de los templos hay que hacerle. Ayer, por ejemplo, hubo una tormenta tremenda en una zona de la diócesis de Valladolid, donde yo estoy más bien en dos zonas, una en el sur de Valladolid, cerca de la provincia de Salamanca, hubo una tormenta de granizo impresionante, y otra también en la zona norte. Ya esta mañana me llamaban algunos sacerdotes hablando de goteras en estos templos, ¿no? Evidentemente, para arreglar una gotera, siguiendo las seguridades que se nos exigen,
hace falta un andamio, hace falta en definitiva, hace falta una inversión económica. Entonces, todo eso no cabe duda de que tenemos que abordarlo, pero con un orden de prioridades. Es más urgente la necesidad de las personas que la necesidad de los edificios, aunque todo ello haya que abordarlo. Por eso, desde este principio de realismo, cómo no volver a hacer un llamamiento a nuestra clase política para que tenga en cuenta la realidad y el bien común. Muy bien. No sé si no he visto ninguna mano más avistada para preguntar. Pues muchas gracias. Muchas gracias y si os parece, para concluir, iba a decir que hagamos un minuto de silencio, pero vamos a llenar este silencio respetando las creencias de todos, ¿no? Para rezar juntos por los difuntos, para rezar juntos